y dándole todas las pautas para que el resultado de ustedes sea el mejor posible, ¿sí? El mejor posible. Por supuesto que hay que ocuparse, pero bueno, para que realmente se dediquen más a eso que más importancia tiene, ¿sí? Primera parte vamos a hablar un poco de en general de lo que son las transmisiones, porque es interesante, porque sirve para todo. Después vamos a hablar concretamente del tema engranaje. Ese tema es fundamental para el examen. Se está analizando la posibilidad de que los finales sean presenciales, ¿sí? Que los exámenes finales por lo menos sean presenciales este año, así que bueno, posibilidad. Todavía no, porque no sabemos qué evolución va a tener el tema del bicho, todo eso, pero bueno, es una posibilidad que antes no teníamos, así que de cualquier forma es lo mismo, o sea, los temas son los mismos, el desarrollo es el mismo, lo hacemos por Zoom, lo hacemos con el alumno ahí, es lo mismo, ¿sí? Así que no cambiaría en nada. Y está a la vista porque nuestro porcentaje de alumnos aprobados son los mismos, o sea que no influye, ¿sí? Pero la idea es esta, es que ustedes realmente sepan concretamente a qué se tienen que dedicar más, ¿sí? Bien, bueno, no tenemos a nadie en la salita, no. Bueno, vamos a empezar entonces ya con la unidad 8. Bueno, ahí lo deberíamos estar viendo, ¿sí? Unidad temática número 8, vamos a agrandarlo un poquito, vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a agrandarlo un poquito, así ya. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, se nos ha incorporado el ingeniero Brasca, así que... Hola Roberto, ¿me escuchás? Está silenciado, Roberto. Muy buenas noches a todos. Sí, sí, te escucho. Listo. Bueno, un gusto compartir la clase contigo, como siempre, así que bueno, ya empezamos, después te dejo los minutitos finales para que charles un ratito. ¿Sí? Bárbaro. Así Muy nomás. bien. Bueno, jóvenes, después van a poder consultar con el ingeniero lo que ustedes necesiten, ¿sí? Y yo sé que tienen que entregar trabajo, estar un poquito con dudas, bueno, ya después le damos un tiempito. Vamos a empezar con lo que nos ocupa hoy, que es la unidad temática número 8, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es mecanismo de transmisiones por contacto directo, ¿sí? Por contacto directo, ¿sí? O indirecto, ¿sí? Elementos flexibles. Ya vamos a ver bien cómo se clasifican. Acá tiene este cuadrito que es muy, muy claro, muy simple. ¿eh? Transmisión directa o indirecta. La transmisión directa tenemos ruedas de fricción o ruedas dentadas, son las que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar concretamente de este tema. Transmisión directa, ruedas de fricción y ruedas dentadas. Se llama directa porque directamente yo tengo los dos ejes, ¿no es cierto? El eje motriz y el eje conducido, o sea, el eje del motor y de la máquina operadora, y bueno, y no tengo ningún otro elemento, pues eso es directo. Yo tengo la rueda de fricción, le digo, rueda de fricción en lo que es la aplicación industrial se usa muy, muy poco, ¿sí? Se usa en algunos dispositivos, pero poco. La que no usamos es el engranaje, la rueda dentada, sí, todo lo que es transmisión. Y la indirecta es cuando yo tengo piezas sin contacto directo, como puede ser poleas, ruedas dentadas, por supuesto, ¿no es cierto? Y los vínculos son flexibles, correas, cables de acero, cadenas. Todo eso va a ser motivo de estudio en la próxima unidad. En esta unidad vamos a hablar solamente de esta primera parte, ruedas de fricción, ruedas dentadas, ¿sí? Y ya en la próxima ya hablaremos de todo lo que es esto, correas, cables de acero, cadenas, ¿sí? Bueno, vamos entonces a esto que son temas generales. Vamos, tienen la ventaja que estos son todos temas generales, así que no lo van a usar en todo. Rueda circular, esto es lo más común, ¿sí? Nosotros tenemos una motora, como dijimos antes, una conducida, la motora a una velocidad omega 1, una conducida a una velocidad omega 2, ¿sí? Y bueno, recuerden que en el punto de contacto la velocidad es un valor común, ¿no es cierto? La velocidad tangencial tiene que ser un valor común, porque si no habría resbalamiento, deslizamiento, entonces un valor común. Por supuesto que velocidad tangencial, como siempre decimos en estos casos, es omega 1 R1 por omega 2, o sea, es omega R, ¿sí? Bien, como tengo dos distintas,
Pero es igual, ¿no es cierto?, el producto. Fíjense que la velocidad común, entonces yo por eso pongo esta igualdad como aparece acá. Omega 1 R1 es igual a omega 2 R2. Yo puedo, por supuesto, pasar esto que está dividiendo, esto que está multiplicando acá, y esto pasarlo allá. Entonces tengo esta relación que es muy, muy importante. Y ya vamos a ver el teorema del engrane, porque de ahí viene. ¿Sí? Por ahora le hemos sacado así, pero ya vamos a ver que se deduce a través del teorema del engrane. Omega 1 sobre omega 2 igual a R2 sobre R1. Omega, como siempre dijimos, tipo n sobre 30, además ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Entonces la conclusión de esto es que decimos que la relación de transmisión es inversamente proporcional al cociente de los radios, ¿no es cierto?, a los radios. Y el número de revoluciones también, porque como omega depende de n, los demás son constantes, directamente acá reemplazamos omega 1 y omega 2, y nos quedaría n1 sobre n2, n2 sobre n. Eso es en general. Acá tenemos las no circulares, que esa en aplicaciones mecánicas se usa poco. Yo tuve oportunidad de ver solamente una tría laveada en una máquina extrusora de mezcla para el material de pila, ¿sí? En aquella época estaba en Jesús María, la planta de pila de Garré, de la Unión Carda, y bueno, ellos tenían una tría laveada en una prensita que le compactaba la masa, ¿sí? Porque tiene tiene la diferencia con la anterior de que la velocidad angular no es constante en la segunda rueda. ¿Sí? O sea, usted acá tiene un motorcito, con un reductor, por supuesto, para que baje las revoluciones, y bueno, y acá, fíjense que siempre se da esta relación, ¿no es cierto? Porque, para que se cumpla esto, ¿sí? Entonces, acá usted tiene en esta rueda un radio muy chiquito. Cuando yo estoy acá en este punto, cuando esto gira, acá tengo un radio muy grande y acá uno muy chiquito. Entonces, la velocidad angular va variando permanentemente en este. Que en el caso de la extrusora esa, era una propiedad importante. Vía laveada o tría laveada, 2 labios, 3 labios. Ruedas elípticas también se usan poco, pero bueno, en alguna aplicación lo podrán ver, ¿sí? Pero en la industria, le digo, lo más común son directamente las ruedas circulares. Y ahí vamos a referirnos los engranajes. Bueno, tenemos la fuerza Biot, lo vieron en física, ¿no es cierto? Serían los dos estados, omega 1, omega 2, bueno, eso ya lo vieron. Estas resistencias pasivas tampoco le damos demasiada importancia, es un tema medio fino, porque yo tengo las dos ruedas apoyadas. Cuando yo actúo acá, actúa la fuerza N, la fuerza normal, por el principio de acción y reacción se genera una menos N, ¿sí? Aquí, y acá está el ángulo phi, que es el ángulo de rozamiento, ¿no? Para iniciar el movimiento tengo que vencer el ángulo, eso ya lo han visto como cono de rozamiento, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos que si es, en vez de este contacto, es directamente un muñón, ¿no es cierto? Yo tengo un muñón sobre un cojinete, por ejemplo, directamente está el círculo de rozamiento. O sea que la resultante de la fuerza P y la normal tiene que pasar fuera, esta la rueda tiene que, aquí es tangente, tiene que pasar fuera del círculo de rozamiento, ¿no es cierto? Bueno, son consideraciones generales, les digo, no es un tema que nos afecte mucho. Esto es interesante porque va a ser motivo de nuestra próxima unidad, cuando veamos cadenas y cables. Imagínense que usted tiene ahí una poleita, ¿sí? La poleita, acá tenemos una correita, y acá le colocamos dos pesos, el Q1 y el Q2. Si esos dos pesos son exactamente iguales, ¿qué va a pasar? Bueno, no va a haber movimiento, ¿no es cierto? Si este Q1 igual a este Q2, va a estar en equilibrio. Y se va a generar lo que llamamos la fuerza de cierre, o de adherencia, o de ajuste, ¿sí? Que yo la voy a llamar T sub 0 en el caso de las correas, ¿no es cierto? Que es la necesaria para que haya contacto, contacto en todo el tramo, para que haya contacto, ¿sí? En las dos ruedas, y no haya deslizamiento. T sub 0, presión, se llama fuerza inicial, tensión inicial. Bueno, si yo hago que Q sub 2 sea mayor que Q sub 1, como en este caso, indudablemente esta ruedita se va a mover hacia la derecha. Al revés, si Q sub 1 es mayor que Q sub 2, se va a mover en el sentido antihorario, ¿no es cierto? Bien. Eso más o menos sería la idea, Q sub 2. Fíjense en el caso de las correas, ¿no? En el caso de las correas siempre está lo que se llama la diferencia de tensión entre las ramas, y eso es el que permite la transmisión del movimiento.
Ustedes han visto siempre que nosotros hablamos de el par motor o como P por R. Ese par motor que ustedes tienen acá, P por R, se transmite a otra onda, acá sería P por R1 y acá sería P por R2, ¿no es cierto? Porque R2 acá es R2. ¿Sí? Y bueno, fíjense, ya acá tengo las dos ramas. Cuando ustedes ponen en marcha, supongamos que esta sea la polea motora, cuando lo ponen en marcha, ustedes en estado de reposo tienen T sub 0 nomás, ¿no es cierto? Tienen la tensión que yo llamé antes, que es la tensión de cierre, ¿eh? La tensión de ajuste de la correa. Cuando ustedes ponen en marcha esto, ¿qué va a pasar acá? Bueno, va a tender a traccionar, ¿eh?, a esta parte de la correa y a aflojar a esta, ¿eh? O sea que hay una tendencia que es a traccionar y acá a aflojar. Y bueno, por eso es que esta rama de arriba se llama rama tensa y la de abajo se va a llamar rama floja, o laxa. La rama tensa, el valor de la tensión en la rama tensa va a ser la tensión de reposo, o sea, la tensión de adherencia más P sobre 2, más la mitad de la fuerza P que se transmite. Y se supone que se divide en partes iguales. Y en la rama floja, o laxa, va a ser la inicial menos P sobre 2. Y la diferencia entre T tensa y T floja es P. P por R le da el par que yo transmito a esta rueda. ¿Sí? Así de fácil. Te lo digo muy simple porque es muy simple, realmente. Bueno, entonces acá tienen la diferencia de las ramas, acá tiene la rama tensa, esto lo vamos a ver de nuevo cuando veamos la próxima unidad. ¿Sí? Bueno, acá tenía como calcular el rendimiento. Siempre el rendimiento es el resultado sobre el motor. El motor es P1R1 y el resultado es P2R2, lo que dijimos antes, ¿cierto? Así que bueno. Ruedas de fricción. Este tema, por supuesto, es un tema que está en el programa, tienen que saber, por ahí le tiramos alguna preguntita, pero no es un tema fundamental de examen, ¿sí? Pero tienen que verlo, tienen que saberlo, tienen que saber que existen, porque está muy relacionado con engranajes. Todos los principios de funcionamiento son los mismos, ¿sí? Entonces, es interesante que lo sepan, por supuesto, ¿sí? Pero le digo, no es un tema, siempre alguna preguntita le hacemos así medio de paso. Rueda de fricción, como el nombre lo dice, son dos ruedas que están en contacto y se transmite el movimiento por fricción, ¿sí? O sea, por contacto directamente. Por eso es que la forma constructiva, le digo, esto lo único que se puede ver, no sé, se usa muy poco. Se usaba antes, por ejemplo, en lo que eran las bandejas giradiscos, de los viejos discos de vinilo, ¿no es cierto? Porque la gran ventaja de esto es que es muy silencioso, muy seguro, ¿sí? Pero claro, estamos hablando de esfuerzos muy pequeños. Imagínense la fuerza necesaria para mover el plato de la bandeja, o sea, ¿sí? No es una aplicación industrial, ¿se dan cuenta? Pero bueno, es el principio de funcionamiento de los engranajes, por eso es que tienen su importancia. Lo que se hace es esto, en la rueda, en la ruedita se le... Upa, ¿dónde te fuiste? En la ruedita, en una, se le agrega una banda de goma. ¿Estamos? Goma, cuando digo goma, en realidad es caucho sintético, ¿no es cierto? Esta bandita pegada acá, entonces se hace esto, se deforma un cachito y hace que la fuerza de rozamiento sea más importante y no haya riesgo de resbalamiento. Que si esto fuera 0 sobre acero, ustedes saben que de cualquier forma, la fuerza Q que tiene acá, que se llama fuerza de cierre, es muy grande respecto a P, que es la potencia, la fuerza transmitida. ¿Sí? Acá está mal dibujado en realidad, porque Q es de 2 a 10 veces mayor que P. ¿Sí? Entonces imaginan que hay poco rendimiento, digamos, en una transmisión de este tipo. Bueno, acá tiene el cálculo de L, que es muy simple, son los radios más el espesor del caucho. Y esto es lo mismo que vimos recién, ¿no es cierto? Que vale para todo. La clasificación. La primera que tenemos es esta, que es cilíndrica con ejes paralelos, ¿no es cierto? Es lo más común. Esta con ejes que se cruzan, también puede ser, es una opción. Tenemos las ruedas, este son dos dibujos, el sistema se llama de plato, de rueda y plato, ¿no? Que bueno, esa también estaba en las giradiscos, ¿no? De acuerdo a la posición relativa de esto, ya lo vamos a ver después, es la relación de transmisión.
La cónica es cuando yo necesito cambiar de dirección, ¿sí? Es la aplicación fundamental. ¿Eh? Y la que tenemos acá es la cuneiforme, que directamente para ampliar la superficie de contacto, para ampliar la superficie de contacto entre las dos ruedas, se hacen unos conitos. Entonces directamente, en vez de tener este ancho, solo tengo estas dos caras. Se gana bastante. Bueno, acá tienen relaciones geométricas, cómo calculan, bueno, no es muy... ¿eh? Acá tiene un método gráfico, no se hagan demasiado problema. Para R1 y R2, en función del número que ustedes llevan a escala, ¿no es cierto? A veces la distancia entre centros que ustedes quieren tener, acá llevan a escala el número de revoluciones de la rueda 1, en sentido inverso llevan el número de revoluciones de la rueda 2. Unen los dos extremos con FD y obtienen el punto C. Obtienen el punto C. Entonces acá tienen R1 y acá tienen R2. Es lo más fácil, método gráfico. Y si fueran de este tipo, interior, que se puede hacer tranquilamente, la interior, por supuesto que este tendría que ser como un caño, ¿no es cierto? Hueco. Directamente llevan, la distancia AB la tienen ahí. La distancia entre centros sería del centro este al centro este. La distancia la ponen en la línea B. Llevan acá N1, N2 en el mismo sentido, aquí en el sentido contrario. En el mismo sentido, unen F con D y obtienen el punto C. Entonces acá van a tener los dos radios, ¿no es cierto? ¿Sí? Es bastante sencilla la cosa. Bueno, acá está lo que yo le comentaba antes, ¿ven? La fuerza de cierre, o la presión que se llama Q, es mayor o igual de 2 veces a 10 veces la fuerza P, que es el esfuerzo periférico que se transmite. ¿Sí? De ahí la importancia, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué más queríamos decir de esto? Bueno, tendríamos que hablar un poquito del valor de la fuerza tangencial. Bueno, recuerden, el par, la fuerza tangencial es P, siempre es P por R, y cómo lo equilibraba con 71, en el caso de que conozcan la potencia, 71.000, esta fórmula la desarrollamos ya en su momento, 71.620, potencia en CB dividido el número de revoluciones, por minuto. Y lo que tienen aquí, acá lo tenemos, R por supuesto va a ser el radio de la poliamopora, ¿no es cierto? Y P es la fuerza tangencial, no hay ninguna duda. Este es el cálculo de la llanta, el B, es la presión específica admisible, por el ancho, por el D sub R. Este valor es medio raro, pero es lo llama radio curvatura medio. Es muy simple, 1 sobre D1 más 1 sobre 2, ¿no es cierto? 1 sobre DR, es como cuando hacía el cálculo de la resistencia en paralelo. ¿Sí? En electro. Bueno, dos superficies cilíndricas, bla, 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 todo esto ya le digo, no, es como para que lo tengan en cuenta nada más. No es lo que nos interesa realmente. Bueno, potencia transmisible por centímetro de llanta. Bueno, después tenemos las cuneiformes. Sí, las cuneiformes, el tema de las cuneiformes ya le digo, es simplemente para ampliar un poquito. ¿Dónde te fuiste? La cuneiforme es para ampliar un poco la superficie. Acá lo tienen, ¿ven? Eso es lo que se logra, ¿ven? Y se genera esta tensión normal. Bueno, sepan que existen, nada más. Las ruedas de fricción cónicas son importantes desde el punto de vista de que me permiten hacer el cambio a 90 grados, ¿no es cierto? Yo tengo acá y acá, y bueno, yo puedo pasar de un eje en una dirección horizontal a una dirección vertical, viceversa. ¿Sí? O en otro ángulo distinto de 90, no hay ningún problema. ¿Sí? Este es interesante, que es la contramarcha, ¿no es cierto? Es un mecanismo muy sencillo, pero se usan los balancinos, lo van a ver a lo mejor en proceso para fabricación por forjado, estampado, balancines no muy grandes. Directamente, supónganse que este es el eje de giro, ¿no es cierto? O sea, puede ser este motriz y este arrastrado y este conducido, es lo mismo. Supongamos que fíjense que yo tengo una rueda acá y una rueda acá, montado sobre un eje vertical, horizontal, y acá tengo el eje vertical. Fíjense este huelgo que hay acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá queda una distancia. Entonces yo puedo acoplar esta rueda o esta rueda a voluntad. Esta o si yo acoplo esta rueda, por ejemplo, va a girar este eje
el eje A en un sentido. Si yo desplazo el eje para el otro lado, ¿no es cierto? Desplazo este eje para el otro lado y hago contacto acá, va a girar para el otro sentido. ¿Sí? Entonces eso trabajaría como una contramarcha. Pues se usan los balancines. De un lado subo y del otro lado bajo. ¿Sí? Bueno, son aplicaciones, ¿no? Por esto no se usa más, estas son las de cuero, no sé, se usaban antes. Se usaban. Cuando, le digo, hubo una época en que el caucho era un material nuevo, ¿no? La revolución de los cauchos vino durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Alemania, por todas las restricciones que tenía para el acceso al combustible, igual, tuvieron que fabricar todo sintético, entonces hacían la nafta sintética a partir del carbón, bueno, mientras hacían la nafta sintética, vieron que tenían la posibilidad de producir una solidificación, y ahí es cuando inventaron la goma, pues no tenían látex, estaba prohibido, la goma sintética, que ellos lo llamaron la Buna, la Buna S, la Buna M, que es la que usaban en todos los vehículos militares. Extraordinario, bajo costo, muy buenas propiedades, menos resistente al frío, que ahí hace frío en serio, ¿sí? Pero bueno, cosas que pasaban. Por eso digo, el cuero antes usaba esto con cuero, esto es una antigüedad, pero bueno, es anecdótico, ¿sí? Ha hecho al desarrollo de lo que es la industria. Alguna vez habrá sido importante. Bueno, sigamos siguiendo. Acá tenemos la presión de empuje, bueno, todo esto de ruedas cónicas simplemente descriptivo. Esta es una rueda de fricción con rodillos intermedios, interesante. Esto también se hace para ampliar las superficies de contacto. Yo tengo la rueda conductora, supongamos que sea la A, la conducida, supongamos que sea la ruedita B, y bueno, yo las puedo tener acopladas directamente o directamente con estos intermediarios, ¿no es cierto? La diferencia va a estar en que si yo tengo directa la rueda, esta va a girar en sentido horario y esta antihorario. Y si yo pongo los intermediarios, ¿no es cierto? La inversión de giro se da acá, el intermedio, y después se da de nuevo. Entonces, en definitiva, la A y la B terminan girando en el mismo sentido. ¿Sí? A tener en cuenta. Esto también es raro, ¿sí? Yo en 30 y pico años lo vi una sola vez, 30 y pico años de trabajo, ¿sí? Aclaremos. Lo vi una sola vez, ¿sí? No, trabajo fueron más, pero de trabajo en lo que fue mantenimiento, fueron 33. Bueno, entonces ahí es que son dos conos, ¿no es cierto? Invertidos. Fíjense que estos conos que yo tengo acá, no tienen, no hay un contacto entre ellos. El contacto es indirecto a través de esta correa que va suelta aquí, ¿sí? Una correíta. Y bueno, directamente, si yo desplazo esta correa, ¿qué va a pasar? Y bueno, si yo la tengo ahí, si esta es la rueda motriz, como está marcado acá, ¿no es cierto? Esto sería R1, el radio 1 y este sería el radio R2. Pero cuando yo la tengo acá en el medio, este va a ser R1 y este va a ser R2. Y cuando la tengo acá, el R1 va a ser bien chiquito y el R2 más grande. ¿Qué provoca eso? Que yo puedo variar a voluntad el número de revoluciones en esta otra. ¿Sí? Es parecido a lo que tienen en las perforadoras, ¿no es cierto?, de taller, de columna, ¿sí? Perforadores de banco, las chiquitas, donde directamente usted tiene el motorcito atrás, la corrita y el lucillo adelante y tiene poliaje escalonado. Acá sería, prácticamente tiene infinitas posibilidades de velocidad. En el otro no, tiene 4 canales la polea, va a tener 4 posibilidades de velocidad. ¿Sí? Bueno, eso sería más parecido a un variador electrónico, en cuanto a lo que logro, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Y este también es el mismo principio, ¿no es cierto? Yo acá tengo el cono y la rueda. Si yo desplazo esto, este radio se permanece constante, ¿no es cierto? Un radio. Y el otro no, ¿ven? A medida que yo me voy moviendo, en este sentido, en el sentido de X, con este eje voy teniendo distintos radios en esta ruedita, ¿no es cierto? Entonces, distintos radios implica distintas velocidades. Y esto es lo mismo, esto es el que dije antes, que lo saben los giradiscos, lo mismo, ¿no es cierto? Yo acá me muevo en dirección de X, entonces este radio va variando. Este X equivaldría a un radio, va variando. Esta es una aplicación al balancín que yo le comenté que se usaba para los balancines. Este es el cambio de marcha que hablamos antes, ¿no es cierto? Este eje puede desplazarse en el sentido axial, puede hacer contacto en A en un sentido, en B en el otro sentido.
Bueno, todo esto es. Y acá viene ya el tema básico. Justifica la clase de hoy. ¿Sí? Al que más importancia le vamos a dar, y es ruedas dentadas. ¿Sí? Vamos a usar lo mismo que usamos antes. Las ruedas dentadas simplemente que usted toma dos ruedas de fricción y le crea, ¿no es cierto?, entrantes y salientes llamadas dientes, ¿eh? Entrantes y salientes, dientes del engranaje, ¿eh? De manera de que usted asegura que no haya, que no vaya, acá lo tiene, como engrano uno del otro, no hay ninguna posibilidad de que haya una pérdida de velocidades angulares por deslizamiento, ¿no es cierto? No necesita tener una presión, como necesitamos la fuerza Q, esa que tenía que ser 10 veces, acá no haría falta. Sería cargar los cojinetes inútilmente. ¿Estamos? Esas son, por supuesto, la ventaja es esa, que permiten el par de la transmisión de momentos mucho más grandes, de potencias en juego mucho más grandes. Es lo que se usa en la industria realmente, ¿no es cierto? La clasificación es muy parecida a la que ustedes vieron para ruedas de fricción. Tenemos los ejes, ¿no es cierto?, paralelos exteriores, tenemos los cónicos, este es el interior, es lo mismo. Los tipos de dientes, acá tenemos las cónicas, ¿ven? Puede ser así formando ángulo, puede ser a 90 grados, las helicoidales, cuando el diente en vez de ser recto tiene forma de hélice, que ya vamos a ver qué ventaja tiene, y esta es muy usada, que es la transmisión tornillo sin fin corona. Nosotros en mecánica la usamos mucho, la van a ver inclusive en algunas máquinas de herramientas y sobre todo en las, me molesta un reflejito, sobre todo en las cajas de velocidad, perdón, en las cajas de dirección, cuando no eran hidráulicas las direcciones, ¿sí? Bueno, algunas todavía no lo son, pero bueno. Porque es un mecanismo económico, seguro, ¿sí? No tiene prácticamente mantenimiento, entonces, sobre todo por la seguridad, ¿no? Es un tornillo sin fin, que sería este el tornillo, es un tornillo como ustedes los conocen, sin fin, porque directamente tiene la entrada, y este otro sería la corona. Entonces yo acá trazo dientes, son dientes especiales, en la corona, de manera que se produzca el engrane con los del tornillo. Por supuesto que andan muy bien, permiten inclusive ángulos, ¿cierto? Yo acá esta rueda tiene este eje, y esta rueda tiene este otro, o sea que esta tiene un eje que sería entrante, ¿no es cierto?, saliente, un eje de punta, y acá tiene un eje en el plano, ¿no? Así que bueno, es interesante. Son las posibilidades que tiene. Vamos al diente en sí, los elementos del engranaje, que esto es lo que siempre insistí. Fíjese, esto lo van a ver en otra materia seguramente, no es el objeto nuestro llegar a lo que es el diseño, pero sí lo que hay que tener en cuenta para una transmisión por engranaje. Primero, la distancia entre ejes paralelos, eso es fundamental. ¿Cuál es la distancia entre los ejes? Eso es lo que me va a mandar a mí un montón de cosas, ¿sí? De ahí viene todo el cálculo. La velocidad de rotación de una rueda. ¿Por qué digo de una rueda? Porque yo ya tengo la relación omega 1 sobre omega 2 es igual a R2 sobre R1. Yo conozco el omega de una rueda, ¿no es cierto? Le doy el radio y bueno, yo directamente, yo sabiendo a qué velocidad rota una rueda, puedo definir cómo armo la transmisión para que la otra rueda gire a la velocidad que yo quiero. ¿Sí? La relación de transmisión, que sería el elemento que yo les comenté recién, y la fuerza. La fuerza, el momento torsal, la potencia, va a intervenir en lo que vamos a ver seguramente en la próxima clase, que sería el cálculo de la resistencia del diente. Yo al diente lo puedo hacer más chiquito, más grande, si necesito transmitir más fuerza, y los materiales. Lo puedo hacer, qué sé yo, de madera, medio raro, pero lo podría hacer, lo puedo hacer de bronce, de aluminio, de un acero común, de un acero especial, de un acero muy especial tratado, de un acero inoxidable para algunas aplicaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los 4 elementos de cálculo. Distancia entre ejes, velocidad de rotación de una de las ruedas, la relación de transmisión y la fuerza, el momento torsor o la potencia. De acuerdo al dato que yo tenga, será la fórmula que yo uso, como hacemos siempre. ¿Cuáles son los elementos? Fíjense, muy importante. ¿Cómo está definido el diente? Bueno, por una circunferencia que es la circunferencia de cabeza. ¿Sí? Fíjense, es la exterior, es la que limita el diente exteriormente. La de base, o la de raíz, o la de fondo, como lo quieran decir, es la que limita en fondo, en base o en raíz, ¿no es cierto? Que sería entonces, yo tengo esta que sería la de cabeza, acá la tienen, esta que sería la de raíz o la de base, y esta que es la más importante, que es la primitiva.
porque ahí es donde se aplican todas las fórmulas de cálculo. Y ya vamos a ver de dónde sacamos esa circunferencia primitiva. Para eso vamos a hablar del teorema del engrane. ¿Sí? Por ahora sepan que hay esas tres: cabeza, primitiva, base. Bien. Y bueno, esto me define un montón de cosas más. Por ejemplo, yo puedo definir esta medida, que la llamo adendum, que es la distancia entre la primitiva y la de cabeza. O esta distancia, que la llamo dedendum o dedendo, ¿sí? Que es la distancia entre la primitiva y la de raíz. Como ustedes ven en este dibujo, que está un poco exagerado, no son iguales. Por supuesto, la suma de las dos me da la altura del diente H. Adendum más dedendum, la altura del diente, pero no son iguales. El adendum es un poco más grande que el dedendum, es un poco más grande que el adendum. La diferencia se llama juego de fondo, que hay que ver en este dibujo, ¿no es cierto? Fíjense que tengo las dos ruedas engranando, pero acá me queda un juego. Necesario para que arrastre lubricante, si está lubricado, para que evitemos el riesgo de que por alguna flexión del eje tienda a haber un rozamiento indebido en el fondo de los dientes. El rozamiento tiene que ser solamente en los flancos, no tiene que tocarse en la cabeza de uno con la raíz del otro. ¿Sí? Generaría esfuerzo adicional en los cojinetes inútilmente, resistencias, desgastes prematuros, entonces no, esa es la idea. Bien, entonces, fíjense lo que tienen ahí ahora, cómo no se ve en este, y bueno, ya vamos a ver. Bueno, adendum entonces es diámetro exterior menos diámetro primitivo sobre 2, el dedendum es diámetro primitivo menos diámetro de fondo sobre 2, también puedo hacerlo por radio, la altura del diente, ya saben cuál es, el radio de la circunferencia exterior menos la de fondo. Hay otro juego que se llama el juego de flanco, que es el que ustedes tienen acá, ¿ve? El J sub F. Ese es muy chiquito, más o menos un veinteavo del paso, que llamamos que es el paso. ¿No? Que ese se hace precisamente para evitar el engrane también, ¿no? Pero no puede ser muy grande, porque si no daría lugar a posibilidades de ruidos, de golpe, de golpeteo en el engranaje, y eso va a generar desgastes prematuros, ¿no es cierto? Aplastamientos del diente, tensiones adicionales que no conviene que genere. Bien, sigamos con el próximo tema. Ahí está, este me gustó. Teorema general del engrane, tema fundamental, pues si no, ¿qué nos permite encontrar? Nos permite encontrar condiciones para que dos perfiles puedan engranar. ¿Se dan cuenta? Si no cumplen con esas condiciones, no van a engranar. Entonces, eso es lo bueno. Eso es lo importante de esto. Fíjense cómo este teoremita, muy lindo este teoremita, es muy fácil. Pero bueno, siempre se les complica con el dibujo. La pauta para hacer el dibujo es una sola. Ustedes tienen que tirar una línea. Miren qué fácil, que todos sabemos tirar. Entonces, en la línea, lo primero que ustedes dibujan es la línea OQ. ¿Sí? La línea OQ. Que es la línea que llamamos línea entre centros. ¿Por qué? Porque O y Q van a ser los centros de las futuras ruedas dentadas. Digo futuras porque yo lo que dibujo acá son dos perfiles cualquiera. Entonces, fíjense, yo trazo una línea OQ, ¿sí? Y lo que es muy importante, en un punto cualquiera, marco el punto A, pero no lo hagan sobre la línea OQ, si no, no pueden hacer el dibujo. Profe, yo hago todo lo que está en el libro y no me sale. No. El A, este punto está apartado, ¿ven? No está sobre esta línea OQ, sino que está un poquito separado. Traten de hacerlo más o menos al medio, así se ve bien el dibujo, y háganlo separadito un poquito, como está acá. Y ahora sí, unen este punto. Ustedes hasta lo que tienen es esta línea OQ. Entonces, marcan este punto A. Tenemos dos cosas, un punto y una línea. ¿Qué hacemos ahora? Unimos este A con este, tenemos OA. Generamos un radio. Y tenemos AQ, generamos un radio. Y después trazamos este perfil. El punto de contacto entre los dos perfiles es el punto A. ¿Quedó claro entonces? Por favor, dudas, preguntas, abren su micrófono, consultan con todo gusto. No se queden con dudas de este tema porque es muy importante. Yo se lo trato de dar de la forma más amena, más simple, más fácil, pero bueno. Repito, trazo una línea que es la futura OQ. ¿Sí? Después marco un punto y un punto Q. ¿Qué es eso? La distancia entre centros. Ahí va a estar el centro de un engranaje acá el centro del otro. Ubico un punto A. No lo hago sobre la línea. Me aparto un poquito. ¿Sí? 1, O con A,
y A con Q. Y ahí obtengo estos dos radios que van a ser los dos radios de giro, ¿sí? De los perfiles, que yo tracé arbitrariamente, tienen esta forma, pues hice cualquier cosa. No me importa. ¿Eh? Bien, eso es lo que tengo. Fíjense ahora, en este punto A, yo tengo una tangente común, es un punto de contacto, yo trazo esa tangente común que sería esta, ¿no es cierto? Trazo entonces la tangente común. Y por supuesto, puedo trazar la normal perpendicular. Yo tengo estas dos rectas. T, tangente común, y N, normal en el punto de contacto. Claro, ¿no es cierto? Bien, este punto A, como bien dijimos, pertenece tanto a esta rueda, a la rueda X como a la rueda Y. Pertenece tanto a una rueda como a la otra porque es un punto de contacto. Si yo lo considero perteneciendo a la rueda X, que es esta, en ese punto A puedo calcular la velocidad V sub X. ¿A qué va a ser igual V sub X? Bueno, como siempre, velocidad tangencial es omega R. Omega X por R. ¿Cuánto vale R? O A. Por eso es que pongo V sub X, omega X por A. Y V sub Y lo mismo. Este punto A también pertenece a la rueda Y. Entonces V sub Y aquí va a ser igual. Omega Y por QA. Omega Y por QA. ¿Sí? Bien. Las componentes normales, esto es muy importante, tienen que ser iguales. Ustedes ven que las componentes, si ustedes sacan las componentes tangenciales van a ver que son distintas, ¿no es cierto? En el punto A. BI sería un poquito más grande que Bx. O sea, yo proyecto BI sobre la tangente, me da este valor, proyecto Bx me da un valor menor, o sea, BI un poco más grande que Bx. Bárbaro. ¿Qué pasa ahora? Las componentes normales tienen que ser iguales acá, pues yo quiero que acá haya contacto permanente en el punto A. Eso dije al principio. Entonces las componentes normales tienen que ser iguales. Si fueran distintas, una rueda tendería a meterse dentro de otra o a separarse. Dos cosas que no queremos. Dos cosas que no queremos. Entonces, bien, sigamos. ¿Cuáles son las componentes normales? Bueno, tengo que proyectar Bx y Bi sobre el eje en N. Para eso tengo que marcar el ángulo que forma Bx con el eje y Bi con el eje. Y ahí me aparece el ángulo alfa y el ángulo beta. Ninguna duda. Entonces, ¿cuánto vale la componente normal para B sub X? Bueno, B sub X coseno de alfa. Y para B sub B, ¿cuánto vale? B sub B coseno de beta. ¿Cómo tienen que ser? Por lo que dije recién, iguales. Entonces planteo la igualdad. B sub X coseno de alfa es B sub B coseno de beta. ¿Sí? Bueno, pero B sub X aquí era igual a omega X por A. Reemplazo B sub X por omega X por A. Esto ya lo tenía. Acá reemplacé B sub B por omega Y por QA. Esto ya lo tenía. Me da esta identidad. Sí, pero fíjense ahora. Ustedes cuando estaban en el segundo año del secundario, vieron triángulos semejantes, todos los criterios de semejanza de triángulos. ¿Sí? Bueno, fíjense qué va a pasar acá. Yo tenía acá, yo lo que tengo es esto, OA. Fíjense, si yo ahora trazo esta línea paralela a esta, y esta línea paralela, si yo trazo esta por Q, una paralela a la TT, y por O, voy a tener este triángulo. Entonces acá voy a tener un triángulo, este triángulo más grande, y acá voy a tener otro triángulo, yo se lo marco. El A de Q, este es un triángulo, ¿no es cierto? Más chiquito. Y el otro triangulito va a ser el A o C. ¿Lo ven a los dos triángulos? A o C y el triángulo de QA. Son directamente dos opuestos, el lado común son semejantes. Si son semejantes, los lados homólogos son proporcionales. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Yo tengo este catetito acá, el DQ, cateto menor de este triángulo, DQ dividido este cateto. Vamos a hacer la proporcionalidad. El cateto menor de este triángulo es al cateto menor de este triángulo, como la hipotenusa de este triángulo es a la hipotenusa de este triángulo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el cateto menor? Acá. El cateto menor acá es QD. ¿Sí? ¿Cuál es el cateto menor en este triángulo? OC. Entonces acá pongo este cociente. QD es AOC. Entonces acá está. QD es AOC. Bien. ¿Qué va a pasar acá?
Yo tenía acá lo que yo he hecho, perdón, esto no se lo aclaré recién. Acá lo vamos a ver. Esto ya, acá estamos acá, ¿no? Creo que me salió. No, acá no, bueno, acá lo único que hice fue muy sencillo, la transposición de términos. Este lo pasé dividiendo acá y este lo pasé dividiendo acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Así era de fácil. Esto te lo vamos a pagar. Le faltaba esto que no se lo dije. La inversión, esto también es importante. Estoy haciendo un dibujo con el dibujo hecho. La intersección de OQ, ¿qué OQ? La línea de centro con la NN, lo llamo P. Lo voy a llamar polo por ahora, o punto primitivo. Lo llamo polo o punto primitivo. Primero voy a trabajar, ¿sí? Primero voy a trabajar con estos dos triangulitos y después con los otros que le dije antes. Primero voy a trabajar con los triangulitos chiquitos, estos, fíjense, con el DQP. ¿Sí? El mismo caso, el DQP y el P, que sería un triangulito, y el POC. ¿Estamos? O sea que en vez de trabajar con el A, trabajar con el P. ¿Cómo definí el P? Directamente donde la línea de centro se cortó con la NN. En realidad ya lo tenía, ¿no es cierto? Lo más que ahora lo llamo punto P y lo marco. ¿Sí? Entonces ahora sí analizo estos dos. Entonces, recuerden, sacamos el punto P que lo llamamos polo. Y acá sí aplicamos lo que le dije antes, el cateto menor de este, o sea, el QD es a lo C como el QP, ¿no es cierto? Como la hipotenusa de este otro triangulito, ustedes lo pueden marcar en colores si quieren, como el QP es directamente al PO. Los catetos menores, el cociente de los catetos menores igual al cociente de las hipotenusas. Y bueno, pero fíjense lo que yo había visto acá, que QD sobre OC, que lo que tengo acá, es omega X sobre omega Y. Bien, entonces, ¿qué vieron ustedes de todo esto acá? Bueno, yo he visto que este punto P me divide a la línea de centro en estos dos segmentos, que son el OP y el QP. ¿Cómo son? Inversamente proporcionales ¿a qué? A las velocidades angulares. Y ese es el famoso teorema del engrane. Ese es el famoso teorema del engrane, que es el que tanto nos cuesta, ¿no es cierto? Que es muy fácil. Dice que, por supuesto, que omega X, omega Y es constante porque la velocidad omega X es uniforme. Lo dijimos al principio. Entonces QP y PO no se mueven, son invariables. Y ese va a ser el punto primitivo. Y ese va a ser el que me va a definir los radios primitivos. ¿Y qué eran los radios primitivos? Los que me definían la circunferencia primitiva. Y como yo, ¿no es cierto?, teniendo la circunferencia primitiva, ya puedo calcular todo. Porque yo le sumo el adendum, tengo la de base, le resto el dedendum, le sumo el adendum, tengo la de cabeza, le resto el dedendum, tengo la de base, saco los juegos laterales, saco los módulos, hago todo. Pero tengo que partir de esta base, del punto P, punto primitivo. La normal común, en el punto de contacto, quiere decir que la normal común en el punto que sería del punto de contacto pasa por un punto P fijo en la línea de centro. Divide en dos segmentos inversamente proporcionales a la velocidad angular. O sea, el punto P es el que divide a la línea de centro en dos segmentos inversamente proporcionales a las velocidades angulares. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión del teorema del engrane. Esa es la conclusión del teorema del engrane. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que saber. Este pedacito que está acá. El punto P, en la línea de centro, divide en dos segmentos inversamente proporcionales a las velocidades angulares. Eso es todo. ¿Sí? Bueno, un tema fundamental. No tanto, pues este es un tema más bien que es para práctica, ¿no es cierto?, que sería un método de trazado de perfiles con curvas conjugadas, ¿no es cierto? Pero las curvas conjugadas no son las que más se usan. Realmente las que más se usan son las de perfil devolvente. ¿Sí? Yo le he puesto ahí en la bibliografía un libro, al principio, que usamos por unidad 1 nomás, ¿no es cierto? Pero un libro que se usa, es un libro de taller, de trabajo. Yo lo usaba cuando trabajaba en esto, vuelvo a decir. Cuando trabajaba en mantenimiento, bueno, a mí yo tenía muchas veces que trazar los perfiles. Nosotros nos tocaba a veces reparar engranajes que venían de Corsemar, por ejemplo, como era la fábrica de cemento, que era Holcim, ¿sí? Que bueno, venían engranajes de 1 metro 20 de diámetro, sin dientes, porque ya lo usaban hasta que se le acababan los dientes, ¿sí?
Y bueno, y había que definir todo, no había módulo, no había nada, y bueno, y lo trazamos, y lo fabricamos en una limadora, porque no había otra cosa. Eran unos dientes, calculen más o menos, unos dientes de 15, 16 milímetros de alto, ¿eh? De 15 centímetros, perdón, 15 centímetros de grande los dientes, de altura, de H. No hay creador, no hay, bueno, lo habrán visto en proceso, ¿no es cierto? Ustedes tienen distintos sistemas para fabricar engranajes, tienen los sistemas por tallado, por deformación plástica en frío, las cadenas cinemáticas, ¿sí? Que ahí a lo mejor sí, con un sistema Fauter, ¿no es cierto? Que es por un peine, podrían, pero nosotros lo hacíamos directamente en el pero para hacer una limadora, nosotros en la oficina técnica le fabricamos una plantilla en chapa. Una chapa la hacíamos cementar por la duda, yo le hacía 4 dientes, y entonces iban tallando un diente, corrían, apoyaban 4, marcaban, bueno, era un laburo más o menos. Y después, bueno, un operario muy canchero con un amolador le daba la terminación y listo. ¿Eh? Bueno, estamos hablando de engranajes muy grandes, transmitían potencia de 150, 200 caballos de fuerza, a una velocidad de rotación de 120, 150, 200 revoluciones. ¿Eh? No había ningún problema. Pero bueno, y ahí ese libro me fue muy útil, se llama Schwamm, ¿no es cierto? Mecanismo de Schwamm, lo tienen, nociones de mecanismo, ¿eh? Lo tienen en nuestra bibliografía. Le digo, pues si alguna vez alguien trabaja y necesita algún perfil, excepcionalmente le conviene, ahí lo va a encontrar muy fácil, muy, muy simple, y sale bárbaro. Bueno, vamos a seguir siguiendo. Vamos a las dimensiones, otro tema importantísimo. Yo lo llamo elemento fundamental del engranaje. El más importante, bueno, son todos importantes, pero el número de dientes, yo tengo que saber cuántos dientes tiene. Indudablemente, usted toma una rueda dentada y cuenta los dientes y los huecos, y los espacios vacíos son iguales, ¿no es cierto? No puede tener un diente más, porque usted genera un diente y acá un vacío directamente. Entonces, no tiene forma. Z va a ser el número de dientes que va a ser igual de vacío. Por supuesto que vamos a empezar el paso circunferencial, o sea, a lo largo de la circunferencia primitiva, es la distancia entre dos puntos de dos dientes, 2 puntos homólogos de 2 dientes consecutivos. O sea, yo, por ejemplo, puedo tomar la distancia, en este dibujito que tienen acá, de este punto a este punto, medir acá la circunferencia. Ese sería el paso circunferencial P, que por supuesto es pi por diámetro, o sea, el desarrollo de la circunferencia dividido lo que me roba cada diente. ¿Qué me roba cada diente? P, el paso. Z por P. Y ahí despejo el paso. ¿Se dan cuenta? El paso de esta distancia de acá hasta acá. ¿Cómo hago yo para calcular? Bueno, como yo tengo el diámetro primitivo, lo multiplico por pi, obtengo la circunferencia esta rectificada. Directamente, eso igual pi por diámetro. Lo divido por el número de dientes y obtengo cuánto me ocupa de ese diámetro cada diente completo. Ese es el paso. Bueno, acá tiene otra forma de expresar el diámetro primitivo. El espesor circular del diente. El espesor del diente sería este, circular, o sea, medido sobre esta cuerda, sobre esta línea, la línea de circunferencia va a ser E. El paso va a ser E más S. Este sería el E y este sería el S. Si no hubiera juego, sería la mitad del paso, pero hay juego. En general, este S es un poquito mayor que el E. ¿Por qué? Para generar lo que yo ya les dije antes, que es el juego lateral. ¿Y cuánto es el juego lateral? Es de un 20avo a un 40avo del paso. Como ven, es un valor bastante pequeño. El módulo ¿a qué va a ser igual? El módulo es diámetro primitivo sobre Z, directamente. ¿Por qué? Porque es la porción de diámetro primitivo que le corresponde a cada diente, y es un elemento particular del engranaje, es posiblemente el más importante. ¿Sí? Cuanto más grande es el módulo, más grande es el tamaño del diente. ¿Sí? Bueno, ya después lo vamos a ver en un dibujo, lo van a ver bien. El adendum es igual al módulo. ¿Sí? Entonces, un módulo 4, un adendum de 4. El dedendum es de 1,16 a 1,3 del módulo, un poquito más grande, más o menos 0,25 de promedio, ¿no es cierto? Y ese 0,25 es el juego de fondo, 0,25 del módulo. ¿Sí? Es un poquito más grande. Otro elemento importante es el diametral pitch. No se confundan. ¿Qué es diametral pitch? Es lo mismo que el módulo, pero para los ingleses.
Los ingleses normalmente hacen todo al revés, sobre todo en función de medidas, y bueno, acá también. Si para nosotros módulo es diámetro primitivo sobre z, para ellos diametral pitch va a ser directamente al revés, ¿no es cierto? Z sobre diámetro primitivo en pulgadas, por supuesto. Y ese es el diametral pitch. Z sobre diámetro primitivo en pulgadas. Por supuesto que 25,4 milímetros es el factor de conversión, entonces la forma de diametral pitch sería esta, ¿no es cierto? 25,4 dividido en módulo. En realidad es 1 sobre módulo. Pero bueno, como yo esto lo mido en pulgadas y esto en milímetros, entonces directamente es 25,4 sobre L. ¿No hay duda? ¿Seguro? ¿Sigo? Bueno, el diámetro exterior, yo lo puedo escribir en función del módulo. El diámetro exterior era diámetro primitivo más 2 adendum. Pero un adendum es igual a un módulo. Y diámetro primitivo es número de dientes por módulo. Entonces yo reemplazo diámetro primitivo por z por módulo. Y adendum por módulo. Entonces me queda 2z por módulo más 2 módulos, saco un módulo factor común. Y el de fondo es lo mismo, pero al revés, diámetro primitivo menos 2 de adendum. Acá era más 2 adendum, acá es menos 2 de adendum. Siempre va a ser diámetro primitivo. Este era módulo por z, z por módulo, menos 2 por 1,25 por m. Y bueno, saco el módulo factor común y me queda de esta forma. Bueno, estos son 3 definiciones, ¿no es cierto? No tendría... La línea de engranes es la línea que se va formando por los sucesivos puntos de contacto, a medida que yo voy moviendo, ¿no es cierto?, el engranaje. Me voy moviendo el engranaje, bueno, los sucesivos puntos de contacto me generan la línea de engrane. Se llama segmento de engrane a una parte de esa línea de engrane que está entre la circunferencia exterior de los dos dientes. Entonces tendrían que verlo así el dibujito. El arco de engrane es el punto, sería un punto ideal durante el engrane, son detalles. Lo que nos interesa es que sí o sí sepan es toda esta parte. Adendum, dedendum, módulo, diámetro primitivo, diámetro, todo. ¿Sí? Juego lateral, juego de fondo, hueco, vacío. Y acá hay dos elementos fundamentales. Cuando ustedes ven este nombre fundamental, estudienlo. Si es fundamental hay que saberlo. Pero es un poco resumir lo que hemos hablado hasta ahora. Las relaciones de esto ya lo vimos. Las velocidades angulares, omega 1, omega 2, ¿sí? Acá lo tienen. Z, número de dientes. B, velocidad de rotación. La relación de transmisión es el cociente, ¿no es cierto? El número de revolución 1 sobre el número de revolución 2. O omega 1 sobre omega 2, depende cómo lo quieran escribir. Y acuérdense que n, ¿se acuerdan del pi Rn sobre 30? Bueno, ahí despejamos los R, cancelamos el pi el 30 y nos queda R2 sobre R1, R2 sobre R1. En definitiva, ¿qué dice esto? Que los números de revoluciones son inversamente proporcionales a los radios, a los radios de las ruedas, inversamente. Y esta es en función del número de dientes. Omega 1 sobre omega 2, por supuesto, inversamente proporcional al número de dientes. Y bueno, y con Z lo mismo, acá tienen todo, ya lo vimos, diámetro primitivo con Z, distancia axial, es la suma de los radios, R1 y R2 son los dos radios primitivos, ¿no es cierto? Bueno, acá tienen otras formulitas para convertir una en otra, acá tiene el paso circunferencial, el mismo. Paso circunferencial es pi por diámetro sobre Z, ¿sí? Es el famoso paso circunferencial, ya lo vimos, Rectificábamos la circunferencia y lo dividíamos por el número de dientes. Este es el de la rueda 1, por supuesto, para que haya engrane entre dos ruedas tiene que ser igual. El módulo y el paso. Pi por D1 sobre Z1 igual a pi por D2 sobre Z2. Esa es la condición de engrane. Esa que le declaramos condición de engrane. Bien. El paso diametral o módulo, muy fácil también. Ya lo dijimos antes, es igual al paso, es directamente el diámetro primitivo sobre el número de dientes. Trabajo con la rueda 1, va a ser D sub 1 sobre Z1. Como tiene que ser igual en las dos ruedas, si no, no hay engranaje, no hay transmisión, D2 sobre Z2 sería considerando la rueda 2. Por supuesto que tiene que ser constante. La velocidad tangencial dijimos que en el punto de contacto de las primitivas es igual. ¿Sí? Recuerden cuando vimos el teorema de Legrand, en el punto A no eran igual las tangenciales, en el punto P sí. Entonces, pi por D1 en 1 sobre 60
pi N2 sobre 60. Tenía que ser constante. Y bueno, eso es todo, casi todo. Bueno, después tenemos el rendimiento. El rendimiento de las ruedas de líneas cilíndricos rectos tiene en cuenta lo que es el rozamiento, ¿no es cierto? Yo normalmente este tema no se los tomo porque me interesa que aprendan y sepan bien los otros temas. ¿Se dan cuenta? El rendimiento lo vemos muy rapidito de esta forma, ¿no es cierto? Acá se genera una fuerza de empuje, ¿eh? NN', esta es la fuerza F, la que se exige, la que se genera sobre los cojinetes. Yo puedo considerar que el rozamiento es F por E, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Lo genero yo. Entonces, bueno, yo tengo un esfuerzo perdido que yo llamo P y P', ¿no? Yo entro con P y salgo con P'. Hay un esfuerzo que es por el rozamiento, que le digo, es prácticamente mínimo. Los engranajes general tienen muy, muy buen rendimiento, ¿eh? Y acá tienen las fórmulas de cálculo, ¿eh? Eso no se preocupen, no, simplemente es un tema más. Bueno, no quiero cansarlos, quiero que vean bien con esto llegaríamos hasta hoy. La próxima clase vamos a hablar de todo esto, que es el cálculo de resistencia, que esto es un cálculo medio complicadito, cálculo de resistencia, ¿sí? Las helicoidales y las cónicas las vemos muy rapidito, y ya empezamos y ya vemos correas. Nos queda prácticamente muy poquito para terminar el programa, así que estamos tranquilos con todos los contenidos. Nos queda correa, después nos queda ver un poquito de cable, que es muy, muy rápido, correas, cable, después ya directamente nos queda la parte de mecanismo bien la manivela, y ya terminaríamos con nuestro programa. Con nuestro programa evaluable, ¿no es cierto? Completo. Vibraciones no lo damos porque no han visto a lo largo de la carrera los elementos mínimos que hacen falta para ver vibraciones. Así que cónica lo vemos muy práctico, yo le doy algunas tablitas ahí, pues alguna vez en la vida necesitan, pero la evaluación también es netamente descriptiva, si es que le preguntamos. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? O en general, no sé, cualquier duda, pregunta, consulta, estoy a su disposición. De cualquier forma, saben que tienen los canales habituales, pero bueno, si lo tienen ahora, la vemos ahora y si no, ya le digo. Sí, Buenas escúchalo. noches, profe. No, Oh, respecto al comentario que hizo del tema de vibraciones, ¿lo vemos en alguna materia más adelante? Bueno, la aplicación la vemos ya en la vida cotidiana, digamos, cuando es tengamos que que lidiar con... es un tema que no se le exige a un ingeniero industrial, o sea, de vibraciones se exigen estructura, ¿no es cierto? Que es un tema que lo ven los civiles cuando tratan de evitar que los edificios se produzca lo que se llama la frecuencia de resonancia, ¿no es cierto? Que es un cierto valor, usted sabe que la resonancia es un fenómeno que se estudia en vibraciones en el cual los esfuerzos se hacen descomunalmente grandes, ¿no es cierto? En ingeniería mecánica lo vemos en un motor de combustión. Yo la tesis mía la hice precisamente en vibraciones. La hice en equilibrado de fuerzas en un cigüeñal, ¿sí? El equilibrado de fuerzas en un cigüeñal, bueno, ahí hay armónica, pero hay que, es todo un estudio, ¿sí? No conozco si lo ven, yo, por un rápido, yo no soy ingeniero industrial, por eso te digo, no conozco, aparte de la época mía ahora, pueden haber cambiado bastante los programas, ¿no? Pero no, en ingeniería mecánica sí, nosotros estudiamos con el libro de Timoshenko, ¿sí? Pero bueno, en mecánica estudiamos cosas que ustedes no, y ustedes estudian cosas que nosotros no, o sea, por eso te digo, ustedes están más orientados hacia lo que es la gestión. Vibración es un tema muy específico del cálculo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en resistencia vemos bastante más de pandeo. El ingeniero mecánico tiene que estar habilitado para calcular estructuras metálicas. Yo tuve la suerte de poder trabajar en estructuras de torres de alta tensión, por ejemplo, y las torres de alta tensión se verifican al pandeo. Creo que tan mal no lo hicimos, pero todavía las torres que hicimos, que si alguna vez van a Catamarca, van a darse una vuelta por el Ruedo, que es un lugar muy, muy lindo, es el Carlos Paz y los catamarqueños, ¿sí? Está cerquita, es precioso, y bueno, es la ciudad de recreo. Esa línea de atención la hicimos nosotros hace ya más de 30 años, y todavía está andando, y esa la fabricamos nosotros también, hicimos el cálculo, el proyecto, el cálculo y el montaje, ¿no es cierto? Pero ustedes entienden Perfecto, que profe. no, Gonzalo. O sea, si vos ves que Listo. se te acaba la carrera y no lo viste, no te das problema. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, profe, Si cómo lo no. ves, lo Muchas vas a ver gracias. a un nivel muy tranquilo. Sí, sí, no, pero te Claro. digo,
es bastante complicadito y bueno, a nosotros nos lleva medio año de una flor de materia, por eso te digo, es esto. ¿Mm? Bueno, y ahí para eso estamos. Cualquier duda que tenga nos llama, ¿sí? ¿Eh? Cómo no, muchísimas gracias, profe. Todos tienen su inserción dentro de la vida laboral, felizmente. ¿Sí? Todavía. Salvo los ingenieros civiles, que según ellos son doctores, saben de todo, pero bueno. Bueno, bueno Roberto, yo, lo mío está. ¿Querés que Sí, sí, ya te habilito perfectamente. Bueno, así los sí, sí, despedimos a los chicos, ya charlan un ratito, ¿sí? Ya bárbaro, te convierto en coanfitrión, así ya los podés manejar. bárbaro. Eh, de mi parte, solo agradecerles tanto a Roberto por su grata compañía de todas las clases, no ahora, sino de los últimos 15 años, creo, ¿eh, Roberto? Sí, algo Sí, así. siempre ha estado presente en todas mis clases teóricas, y bueno, eso, aparte de fortalecer el vínculo personal, ha hecho de que se fortalezca el vínculo de lo que es la cátedra. Nosotros somos tres, así que Sí, sí, es la forma. Bueno, y a excelente. ustedes les agradezco como siempre por la presencia, ¿sí? Por la atención puesta en la materia, en la clase, y bueno, ya nos veremos la próxima, ya prácticamente ya cerrando la parte de engranajes y ya viendo algo de correas, y bueno, después nos queda solamente la parte de la manivela. ¿Sí? Gracias entonces y será hasta la próxima clase. Muy bien, Chao, profe. profe, Que tenga gracias. buenas Chao, chao. noches. Hasta luego. Nos vemos. Muy bien. Quedan con Roberto entonces. Chao, gracias, profe. Chao, Gracias. chao. Nos vemos. Bueno, vuelvo a saludar a los alumnos, a todos. Desde ya les quería comentar o preguntar si alguien tiene algo que me quiera definir o consultar respecto del trabajo práctico final, que se nos viene digamos, sobre esta temática, la entrega sobre eso. Hola. No sé si Hola, estoy... Se profe. escucha, profe. Te escuchamos. A ver, espera. Vamos a cambiar. Ahora sí se me escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Sí, ahí se escucha mejor. Bien, muchas gracias, Georgie. Bien. Um, en principio, entonces les decía que si tenían algún comentario o algo que me quisiesen consultar respecto al trabajo final, si ya han definido algún mecanismo en particular que quieran que lo veamos para definírselos como posible a trabajar sobre eso. Alguna consulta que tengan sobre el TP8. Recuerden que tienen que hacer las entregas, no sé si ya terminaron las entregas de lo que es rodamientos. Y la semana que viene necesitamos ya tener el TP8 entregado. Sí. Las consignas en particular son claras y normalmente no las he definido como consignas porque, ¿por qué no? No hay consignas en sí. Porque se va estableciendo como definido en base a cada uno de los mecanismos que tengan ustedes presente poder realizar el trabajo. Porque definitivamente la consigna general que hay sobre el mismo es tener presente los elementos que dimensionamos nosotros o trabajamos en cada uno de los prácticos y establecer de qué manera podemos verlo reflejado en el mecanismo. Es decir, si un mecanismo que trabajo tiene un eje, si de pronto ese eje tiene rodamientos, de pronto también ese eje está vinculado a un engranaje, bueno, pues trataremos de hacer que todo eso tenga una elaboración de un porqué el diámetro del eje S es el que tiene. Si a lo mejor es mayor, lo tomaron como una dimensión posible para darle más rigidez al sistema. Si lo que quise lograr con la relación de transmisión que me transmiten los engranajes es la buscada en base a la necesidad de la velocidad que yo necesito, ¿cuál es lo que
quien generó esa máquina, quien ideó esa máquina, le dio vida así, porque la dimensionó de ese tamaño y no hizo un engranaje mucho más grande o mucho más pequeño, o porque el eje ese que tiene, como hablaba los otros días el ingeniero Brunelli cuando comentaba así el comentario de la máquina de prensa que tenía un eje de 500, ¿y por qué ese eje de 500 no lo hacemos para no poner tanto material? 500 es medio metro, ¿no? O sea, 500 milímetros, estamos hablando de un eje, señor eje. ¿Por qué no hacemos un eje de 10 milímetros? Sí. Entonces, plantearnos cuál fue el aspecto para el cual llegó a la máquina que yo estoy analizando, llegaron a tener la conclusión que la necesidad era ese eje en base a que la potencia que transmite, que el número de revoluciones podía llegar a ese eje está con unos rodamientos que lo están soportando y como tiene tales cargas, tiene cargas axiales o tiene cargas solamente radiales, entonces establecer qué mirada tuvieron para poder analizar y realizar esa máquina de la manera que lo hicieron. ¿Se entiende el eje de la cuestión, Nati? O Natalia, voy a decir, porque estoy tuteando como si fuese Natalia. Perfecto. Buenas noches. ¿Me escucha? Básicamente eso. Sí, Santi. Le quería preguntar, nosotros le habíamos mandado un mail, Luciano le mandó del grupo 7, sobre algunos elementos que queríamos analizar, que teníamos dudas si podíamos, porque le habíamos mandado varios y estaban repetidos, entonces nos pidió que elijamos otros. Y en ese último mail le mandamos lo que podía ser un gato de auto, un malacate, una bicicleta, una cerradura o un reloj. ¿Alguno de esos? No sé si o nos puede ayudar. Me voy a fijar, Santi, porque la verdad que no lo he visto al mail. ¿Me podés describir nuevamente, por favor? Disculpa que te moleste en Sí. que me lo repitas. Era un gato de auto. Un gato. No. Sí, un gato, ¿no? Bien. Un malacate. Puede ser, podría haber, tendría que verlo, o sea, un malacate. Bien. Una bicicleta, que nos pareció algo bastante simple. No, táchala. Una cerradura o un reloj. El reloj lo hicieron, la cerradura. Lo que me tira es que las cerraduras son levas múltiples en definitiva y por pronto vemos levas, pero no hemos hecho cálculos sobre ese tema. No le veo. Tendría que chequear. Bueno, Yo te pediría, si puede ser, Santiago, que me amplíes un poco qué malacate, de qué trata, qué es lo que dimensionaríamos en él. Y tendría que ver, me suena como que lo hicieron, pero bueno, lo han hecho otros años, de todas no, maneras. si no, seguimos pensando en el problema. También pensamos en lo que era, pero ya era algo muy grande, me parece, que era una retropala, digamos. Una pala excavadora. Una pala excavadora. Bueno, por ahí podemos decir, de la pala excavadora, vamos a trabajar la pala en sí con el mecanismo El gas. que hace el levantamiento del mismo, pero bueno, es hidráulico eso, nosotros no vemos la parte hidráulica, visualizar si tiene cuestiones, llámese, no recuerdo que tenga algo con engranajes, no es taxativo que deba tenerlo, pero puede, o sea, de pronto puede haber algún mecanismo, como el caso que vos me nombraste, el gato, que tiene la transmisión, digamos, dada por el tornillo, pero el gato ya fue realizado, la bicicleta también, por eso lo estoy como Está bien. dando por Sí, no. también habíamos presentado un mail anterior que también habían sido casi todos hechos, entonces. Bueno, entonces nos vamos a inclinar, le redacto un mail y le explico más o menos de cómo se va a tratar lo de la pala excavadora y el otro que me había dicho que podía llegar a ser un malacate.
Bueno, dame alguna visualización de qué es lo que veríamos en el Malacate, qué trabajamos y qué le estaríamos mirando a la pala excavadora para ver qué posibilidad tenemos. Tengamos presente que también están lo que hace a la construcción soldada que podamos establecerle, si es viable que eso lo logremos también. Entonces, hay dentro de lo que establezcamos, tengamos presente que hay elementos de unión como son los tornillos en sí. ¿Por qué a una caja en particular le pongo el tornillo de un diámetro y no tienen que ser mucho más grandes? ¿O por qué no podríamos poner uno más pequeño y son más baratos? Entonces, bueno, establecer los porqué de esos elementos de unión que me requieren. Y también tener presente que cuando hagan el análisis ustedes del mecanismo, plantear por qué eligieron ese tipo de elemento de unión y no, por ejemplo, la soldadura en sí. Supóngase, la otra vez le comentaba sobre el caso que había visto no sé si lo comenté con ustedes, de un camión tanque que estaba en una estación de servicio. Y se podía visualizar en lo que hace al tanque que trae el combustible en sí, estaba todo totalmente soldado, una soldadura muy prolija en acero inoxidable, muy logrado, todo bárbaro. Y después a ese tanque tenía unas patas y esas patas estaban abulonadas al chasis. Entonces, pero de pronto uno dice, si tienen una soldadora, claramente lo tenían porque han hecho todo, ¿por qué no soldaron todo? ¿Cuál es el esquema por el cual el tipo que definió ese tanque que tenía que ser soldado, dio la soldadura, todo, hizo todo? ¿Por qué estableció que después era importante tomar otro elemento de unión como es el tornillo? Porque tal vez yo quiera reparar el chasis o quiera reparar solamente el tanque y pueda sacar el tanque a reparación, colocar otro, y entonces me necesito que sea desmontable, poder desmontar. Entonces, más allá solamente de los criterios que son establecer la dimensión del tamaño de lo que vamos a utilizar del elemento de unión, buscar el por qué tomamos un elemento de unión u otro, por qué visualizamos que es más importante, que no todo elemento de unión es el mismo esquema, ¿sí? Entonces, bueno, plantearlo desde esa mirada. No sé si aporto lo que quiero decir. Sí, se entiende, profe. Entiendo que también aporta con lo de las consignas. Sí. Así que, bien. ¿Alguien más o algún otro tema particularmente para que podamos ir haciendo? Profe, nosotros le mandamos varias opciones y usted nos dijo algunas para elegir. Estábamos entre el mecanismo de eleva luna del automóvil y si no, el mecanismo de tren de aterrizaje del avión. No sé si nos recomendaba alguno o si podíamos tener problema con alguno. La idea es que tengan problemas con todo. Digamos, Claro, por eso, o sea, ¿cuál nos que puedan recomendaba? resolver. Pero básicamente, yo les daba elección a ustedes porque puede tener mayor preponderancia o gusto, por decirlo a ustedes. Y yo les quiero tirar llámese, como moción, que tengan presente lo que a ustedes les sea importante, también que les quede como enseñanza. Porque de pronto simplemente esto es un formato para que a ustedes les quede claro cómo otro que estuvo realizando eso, qué mirada tuvo y que ustedes sepan comprender la mirada esa.
¿sí? Entonces, chequear, por de alguna manera de decirlo, porque sería tal vez para un ingeniero mecánico que estemos formando, estableceríamos que me generen un mecanismo que me solucione un problema y no damos, como en este caso, una solución del problema que sepamos cuál fue la mirada del ingeniero mecánico. ¿Se entiende lo que quiero decir, Candela? Sí, sí, sí. Bien, entonces, en esa base, tómense la libertad o la posibilidad, ¿sí? Que desde la cátedra se da de hasta incluso equivocarse, aunque sea, ¿no es cierto? Ir haciendo las correcciones, pero todo va dentro del caudal de lo que ustedes vayan aprendiendo. Lo interesante es lo que se aprende, ¿sí? No estaría bárbaro que sea tan fácil que vayamos así nomás, pero creo que en el caso lo que hace, por ejemplo, los ejes que lleva adelante el tema de un tren de aterrizaje, el esfuerzo que tiene es bastante interesante porque el choque, sobre todo, el golpe que tiene, el tener que hacerlo, tiene dos partes interesantísimas el tren de aterrizaje. Una es que tenemos que hacerlo que sea tan fuerte para que de pronto cuando golpee en el piso no colapsemos, porque imaginémonos que así sea, que colapse y que se rompa, tenemos la muerte de todos los que están arriba, ¿sí? Ese es el esquema del juego. Ahora, no puede ser tan robusto que me pese tanto porque este bicho vuela. Y como todo elemento que vuela, necesito que sea liviano para que pueda no ser una cosa que me tire para atrás. Entonces, es bastante interesante el esquema de un tren de aterrizaje, pero como mecanismo también es interesante el elevador del vidrio de una puerta. Profe, disculpe. Sí. Cuando comenzamos a hablar del trabajo práctico, con los chicos de mi grupo le habíamos mandado un mail, pero no nos ha llegado la respuesta. Quería saber si te puedo enumerar las propuestas que teníamos. Por Así usted favor. nos dice si ya están hechas o no. ¿Puede ser? Sí, por favor. Eso es lo que ¿Cómo no? estamos haciendo, Fran. La primera Me- propuesta que... Sí, Te sí, corto un segundo, puede ser, sí, Francisco, sí. porque básicamente quería agregar a lo que vos comentabas recién con el ingeniero gramática, referido a lo que es vibraciones. Ah, También sí, sí. hemos sumado al tema vibraciones en ciertos espacios, en cuestiones en lo que hace a distintos elementos, y particularmente, coincido con el ingeniero, pero hacía mención respecto a la dimensión que toman las vibraciones referidas a los rodamientos. ¿Viste lo que había comentado el ingeniero Brunel los otros Tal días? cual, tal cual. Entonces, lo que sí, particularmente, definiré que en alguna manera, si bien es cierto, es interesantísimo, es muy amplio y se ha abierto una gama muy tendiente a lo que hace sobre todo a la reparación de las cosas, que nos, nos da pauta de en la frecuencia que vibra un elemento, yo tengo la causa del por qué está vibrando. Es decir, si vibra entre cierta frecuencia, yo voy a establecer que está sucio y por lo tanto lo que me está pasando en el rodamiento ese es que me ingresó, posiblemente se ha roto el sello y por lo tanto me está ingresando mugre y tendré que ver, chequear esa parte. Si tengo vibraciones debido a que se aflojó
las vibraciones entran en otra frecuencia, ¿sí? Entonces tengo que prever otro, o sea, el rango de vibraciones ya está como seteado, bien visto, y ese rango de vibraciones hoy se toma lectura de esa vibración mediante sensores. Esos sensores los procesa la compu, y al ponerle a la computadora en esas frecuencias, definen lo que está aconteciendo en este elemento, está vibrando por o sea, desajustado las partes, tengo problemas de mugre, o tengo problemas de que de pronto hay ya una cierta fatiga en el material. Bueno, esto es un poco el aporte que quería comentar respecto de eso. Ahora sí, Francisco, si no te molesta, perdón que me haya explayado un poco sobre ese tema, pero No, profe, al contrario. A mí también me había llamado mucho la atención el comentario del ingeniero Brunelli y por eso consultaba acerca de las vibraciones. sí, sí, Estoy conectado desde el celular, pero a ver si puedo mostrar la pantalla de la compu. ¿Se ve ahí, profe? sí, sí se ve bárbaro. Bueno, esta era nuestra primera propuesta, Sí, el el aparejo manual. aparejo, sí. Luego la segunda propuesta que teníamos, si me responde la compu, es, bueno, habíamos pensado en la No, transmisión de la la bicicleta, o bici sea, no. ok, ¿cómo no? Bueno, el mecanismo del ascensor va a estudiar también el tema de los cables y demás. Sí, El puente grúa, habíamos pensado. bien, me gusta el Habíamos puente grúa. pensado en este tipo de elevadores, que los recordamos mucho de la industria, los utilizamos siempre. Sí, pero de pronto no sé qué tendríamos que podamos calcular acá, como en el elevador no le veo como cálculos así general. Bueno, yo pensaba también en la cinta transportadora y más que nada por la aplicación a futuro, porque cuando trabajemos en una industria, supongamos para una cadena de producción, podríamos analizar cómo estaba formada. Incluso acá, esta ilustración tiene el detalle de un juego de engranaje, y me imagino que ahí debe tener un motor eléctrico conectado a alguno de los ejes. Sí, Eh, normalmente eso hoy casi siempre está puesto en una caja reductora, ¿sí? Porque es lo que está ejecutando, o sea, ahí, visto ahí, eh, en el elemento en sí que vos mostras, ahí es un esquema de una caja reductora. El motor es lo que está de amarillo y celeste, y la claro. caja reductora sería el par de engranaje en sí. El motor le da vida al engranaje chico, y ese engranaje chico lleva a un engranaje más grande que, fíjense que yo me quedo como en el tintero, creo, los otros días cuando hacíamos esto de la relación de transmisión, ¿sí? Cuando trabajamos en el ejercicio 8, recuerdan que habla de una caja de velocidades que tiene en primera 1 a 4,5, ponele que está. ¿Y qué quiere decir esto? Que da 4,5 vueltas, vamos a hacer un número redondo, da 4, supóngase, acá en este engranaje que vos pones, el chiquito, supongamos que tiene una relación de 1 a 4, de 4 a 1. Da 4 vueltas el chiquito, y el engranaje este dio una vuelta. Entonces significa que la velocidad que traía para poder dar 4 vueltas, la otra va a tener una vuelta solamente cuando este dio 4. ¿Qué gano con eso? Voy a decir, si de pronto lo que me está haciendo es que me baje
el número de vuelta que traía, que venía embalado con 4 y me hace que dé una sola vuelta. Primero, que las velocidades que necesite sean distintas. Y segundo, que al bajar el número de vueltas, yo aumento lo que es el torque. El torque va en relación inversa con el número de vueltas. Entonces mi torque aumenta y es mejor. Por eso sería el esquema de juego de eso. Básicamente eso me quedó y quería aportarlo también ahora. Sí. ¿Se comprende lo que dije o no? Sí, profe. Un segundito, por favor, Bien. que Sí, no hay problema. ya le cuento el resto. Bueno, acá habían propuesto los chicos. ¿Se acuerdan que hace un par de años estaba de moda era un Sí, juguete lo esto, conozco, el spinner. lleno de rodamientos? Sí, 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 sí. pero tendríamos que solamente ver los rodamientos de Los ahí, rodamientos, claro. y de pronto el esfuerzo, ¿cuál es el esfuerzo? Alguien le toque así, que gire. Es muy divertido, muy lindo, pero no sé si tiene para... El gato Después no, hay propuesto. Ok, la máquina de coser no. perfecto. Bueno, a esto lo había propuesto yo. El tornillo sin fin, quiero que se acople en el torno para hacer los roscados. Sí, Entonces, bueno, digamos, entender el número de dientes que puede tener ese tornillo. Incluso se podría hablar del rodamiento que tenga dentro de la máquina. Eh, me no, si bien gusta, no está soldado ni nada de eso, pero me bueno, gusta, pero se amplía mucho, o sea, hay mucho para ver ahí en el torno. Está la transmisión que tenés, la caja reductora, tenés la lira. Si entran ahí, hay bastante para trabajar. Yo, sí, 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 perdón. en particular, podría ser, se ha visto ya tema de torno, pero de pronto podríamos trabajarlo de nuevo. Habría que ver que no, me gustaría ver algo sobre qué base van a trabajar para ver que no sea lo mismo que me presentaron la anterior Claro. vez. De todas maneras, tendremos que elegir alguna función, ¿no? Porque para que entren estos 2 meses que nos quedan de cursado. Seguro. Sí, Sí, pero viste, cuando empieza uno a tocar algo, sí, es tal como que cual. lo otro no quedas, no da como que no sé si. Porque está originado por alguna otra cosa que estamos dejando de lado, digamos, entonces, Claro, sí, está tan vinculado porque la lira tiene que ver, porque el movimiento del tornillo para que vaya, entonces es como que no se puede dejar de hablar y bueno, todo se va como complejizando, me parece. tal cual. Bueno, habían propuesto esto los chicos, que no recuerdo bien a qué iba este mecanismo, pero ahí por lo que veo está sujetando una batería o una carga. Sí, una carga, esto es para poder elevar algo, es muy bueno para poder sostener y hacer desde un lugar tener, pero ¿qué podríamos acá visualizar? ¿O qué elemento? El cable, eh, los esfuerzos en sí, el ángulo, pero no dimensiono eje, no dimensiono engranaje, no le veo. Es, las Bueno, habíamos poleas propuesto también unas poleas, sí, es muy simple, pero habría que claro. ver, es demasiado simple, me parece. Bueno, yo había propuesto, hay una máquina que Ah, me hace los pareció muy bueno caramelos, el rollo de pasta de caramelo. école, tal cual, que va como mezclando, digamos, los ingredientes y va formando la pasta, digamos, que No, queda un largo. no les contesté, Francisco, qué raro. ¿No sabes qué? Pensaba que le había tirado que me gusta que me conviven con caramelo, porque me quedó ese tema. Muy probablemente,
la verdad que tendríamos que volver a revisar con los chicos. Bueno, de todas formas, me gusta el tema de la pasta de caramelo, me pareció interesante. Lo vi el video, me pareció bastante bueno. No recuerdo en este momento, yo mándame el mail con ese de la pasta de caramelos, si podés, después, para que lo vuelva a buscar yo, porque no sé si lo mandaste vos, Francisco, porque si no busco. No, creo que lo mandó uno de mis compañeros. Bueno, no hay problema. Mándame. ¿Cómo? Ah, Ricardo, sí. Alfonso Ricardo, sí. Gracias, Nati. De pronto, si me podés mandármelo al enlace ese, así lo vuelvo a ver para visualizar. Creo que teníamos cosas para poder chequear. Había una velocidad que tiene que tener. Hay que visualizar el tema de los ejes que hacen el movimiento ese, pero me pareció interesante. ¿Cómo ¿Te no, profe? parece? Ya lo busco al enlace y se lo paso. Dale, haceme ese favor, Francisco. Listo. ¿Cómo no? Gracias, profe. No, por nada, Francisco. Sí, ¿alguien más? ¿Alguna otra cosa que quieran comentarme? Preferido lo mismo. Este espacio me interesa para que ustedes se saquen las dudas, podamos llegar a tener el mecanismo, le den tiempo a eso, así lo tenemos ya como logrado y pueden ir entregándolo, teniéndolo presente. Quieran o no, querramos o no, el tiempo corre, se nos escurre entre los dedos, así que no desaprovechen los tiempos. Profe, a mí usted me contestó el mail con 3 Sí, opciones sí, y quería consultarle porque 2 de las opciones como que una era un motocultor, otra era cosechadora y otra era la aspiradora robot. sí. La aspiradora robot, la verdad que era algo que me dejaba como varias interrogantes. De todas maneras, el motocultor me parecía bueno y el otro que me dijiste, Cosechadora era. la cosechadora. Yo lo que quería que de eso me mandaran digamos, algún material que ustedes tuviesen como para decir, bueno, vayamos por este o vayamos por el otro. Les conviene este por Sí, esto. le vamos a mandar, era simplemente para saber qué opinaba también, pero sí le vamos a mandar como un Sí, poco sí. más al Yo, respecto. insisto, me quedé como interesante, me parece bueno porque puede tener algo positivo, o sea, positivo en el sentido desde la cátedra de lo que queremos visualizar, lo del robot, pero de pronto no conocía, entonces yo, bueno, tratar de que me desglosen un poquito, así como, miren, profe, vamos a ir por esto y por esto, en el robot, vamos a ir por el motocultor por esto, vamos a ir por el otro tema por este, y bueno, entonces, en el panorama así ya abierto, definimos, me parece que este le vendría bárbaro, y le damos por ahí. ¿Te parece, Messi? Sí, profe, bueno, entonces en uno de estos días ya le está mandando más al respecto. Bárbaro, agradecido. ¿Alguien más? Bueno, yo por mi parte no tengo más que decir. Comentarles que para que pasen al grupo que posiblemente el parcial tal vez lo tomemos, habíamos planteado algo así como el 14 de octubre, tal vez pase al sábado 16 de octubre porque he tenido algunos problemas con
con la V, porque por veces los días de semana está más cargado, en cambio los sábados se disminuye la cantidad de gente que utiliza y corre mejor, y por lo tanto se está pudiendo hacer en ese aspecto para los días sábados. Entonces tal vez es el sábado siguiente de lo que habíamos pensado. Tendrían 2 días más para poder estudiar, así que no habría problema. Ya lo vamos a estar planteando a ver si es posible así. No sé si tienen alguna otra cosa. Bueno, Natalia, muy agradecido. Les agradezco que se hayan conectado, que estén presentes siempre. Y vamos para adelante, y en todo lo que ustedes necesiten, me mandan los mails y trato de verlos lo más posible. Nos estamos viendo entonces. Chao, Que profe, tengan una gracias. hermosa noche y un muy buen fin de Chao, semana. gracias, profe. Que les vaya muy lindo. Chao, que anden muy bien.